a ver, la semana próxima es la última antes de la semana de finales, ¿sí? Entonces, y después de la semana de finales viene la semana del parcial. O sea que nosotros estamos apuntando hacia ahí ahora, en lo inmediato. Con esto lo que les quiero decir es que es importante que ustedes empiecen, si no empezaron aún, porque algunos aún están con efecto, ¿cómo es que se llama? De la Semana Santa, etcétera, no han empezado a leer, etcétera. Muchos han empezado a leer. Algunos han empezado a leer. Pero muchos no consultan. Entonces, yo lo que les sugiero, eso ya queda después en sus manos, ¿sí? Pero yo ya avisé. Yo les sugiero que ustedes lean cuanto antes, consulten todas las dudas, no se queden con las dudas, porque después se les arma el problema de presentarse a ver, ¿cómo es eso? De presentarse al parcial. Y bueno, ahí se arma un pequeño problema. Las clases que ustedes graban y les sirven para escuchar, obviamente no puede ser el principal recurso de estudio. ¿Por qué? Porque las preguntas del parcial no van a referirse a ninguno de los temas que se trabajaron en clase, ¿no? Sino a los otros temas colaterales, ¿sí? Se van a referir a eso los exámenes parciales. Por lo tanto, hay que leer toda la bibliografía. Y por eso les insisto, estos textos que forman parte del programa y que tienen que leerlos, porque de ahí vamos a sacar en general, sacamos de ahí las preguntas, ¿sí? Así que eso ya corre por cuenta de ustedes, ¿está? Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con segunda tópica del aparato psíquico. Vamos a ubicarnos en principio. ¿Quién nos puede comentar a qué se le llama segunda tópica del aparato psíquico? A ver, empecemos. ¿Quién nos comenta? El segundo modelo, profe, creado por Sigmund Freud para explicar el aparato psíquico. Perfecto. Bien, ¿en qué se diferencia del primero, según lo que logres entender tú? Bueno, que el primero está dividido en sistemas, consciente, preconsciente, inconsciente, y Sí. el segundo en el ello, el yo y el superyo. Y esas tres figuras que vos nombrás ahí, ello, yo y superyo, reciben el nombre de ¿qué? No, esa parte no me acuerdo. Instancias. Sí, instancias. Son instancias. ¿Coinciden exactamente las instancias con los sistemas? Es decir, inconsciente, ello, preconsciente, yo, consciente, superyo, algo así, ¿o cómo es la relación entre estos dos? Sí coinciden, profe. ¿Cómo? Sí coinciden para mí. ¿Coinciden al 100%? No. A ver, El ¿cómo ello, es? o sea, el ello, o sea, dentro del ello tenemos, no sé cómo explicarlo, pero se relaciona dentro del ello está el consciente, preconsciente, inconsciente sería. A ver, vamos a ordenarnos. Ahora lo explicamos, Teresa. Bueno, profe. Vamos a trabajarlo ahí. A ver, de los dos grandes grupos que serían los sistemas y las instancias, los que son lugares fijos son los sistemas, ¿sí? Consciente, preconsciente e inconsciente. Los que son más van y vienen porque ocupan varios espacios muchas veces, son las instancias. ¿Por qué? Porque la segunda teoría a Freud le permitía explicar cómo es que algunos elementos pasaban de un sistema al otro. Es decir, en la primera teoría, él divide el aparato psíquico y dice que tiene una porción inconsciente, otra porción consciente, otra porción preconsciente. Es decir, es como si se partiera un terreno en tres lugares y a uno se le llama consciente, al otro preconsciente y al otro inconsciente. Pero esa división marca muy bien lugares y no los elementos que pasan de un lado al otro, que pueden pasar. A veces sí, a veces no.
Profe, Sí. yo tenía entendido que la segunda tópica también surge para complejizar lo que Freud plantea en la primera tópica. Por eso el yo va a tener su parte consciente e inconsciente. Y también el Sí, super yo. El ello es claro. puramente consciente porque surgimos de ahí. Ahora vamos a ver cómo son las distintas partes. Y es así como tú dices. Ahora, entendamos lo siguiente. ¿Sí? Entendamos lo siguiente. ¿Qué nos está hablando ahí? Nos está hablando de que él lo que tenía era la necesidad de explicar cómo es que algunos elementos pasaban de un sistema al otro. Porque en la primera construcción no explica cómo se produce el pasaje. Lo único que dice es que hay elementos que pasan, por ejemplo, porque logran saltar la barrera de la represión, otros son desalojados de la conciencia y mantenidos en el inconsciente por la represión. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que un elemento pasa de un sistema al otro? Eso no lo podía explicar con la primera teoría, porque es una teoría que es netamente descriptiva, ¿no? Es decir, bueno, esto es el inconsciente, esto es el preconsciente, esto es la conciencia. Acá hay elementos que pasan, por ejemplo, de la conciencia al preconsciente. ¿Y cómo pasan ahí? ¿Y por qué pasan ahí? O, por ejemplo, esto está reprimido y logra saltar. ¿Y por qué logra saltar? ¿Y cómo hace para saltar si estaba en el inconsciente y después logra pasar al preconsciente? Bueno, para dar respuesta a todas esas preguntas es que él arma una segunda teoría del aparato psíquico, en la cual, en vez de dividir ese aparato psíquico en sistemas, dice que además de los sistemas, hay instancias, ¿sí? Que son estructuraciones que permiten el pasaje. ¿Y cómo permiten el pasaje? Pues porque, como decían recién, va a señalar que el yo tiene 3 dimensiones: consciente, preconsciente e inconsciente. Y que el superyo también tiene 3 dimensiones: consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, esto explicaría por qué algunos elementos quedan ahí y otros pasan. Francisco, ¿quieres preguntar algo? Quería aportar de lo que estaba diciendo y Sí. dijeron los compañeros, que, o sea, yo de lo que leí tengo que Freud había encontrado en sus pacientes los mecanismos de defensa, en particular la resistencia de cuando realizaba su tratamiento terapéutico. Sí, Por ello es que exacto. decide complementar la primera teoría del aparato psíquico, incluyendo en ella estas 3 instancias que usted mencionó, lo que es que estas 3 instancias son las que conforman su segunda tópico, segunda teoría. Así Después es. tengo anotado 3 motivos de por qué postula estas 3 instancias, que son una necesidad práctica para resolver esta problemática patológica, una necesidad teórica para pasar de un modelo mecánico a un modelo social, y por necesidad dinámica para explicar el pasaje de los contenidos de un sistema a otro, como usted dijo anteriormente. Bien, perfecto. Bien, bien, Francisco. Claro, porque, a ver, ¿qué le sucede a este hombre? Se encuentra con el problema de que esto que señalaba Francisco, las personas tienen resistencias y esas resistencias no son conscientes. Es decir, algo le pasa que sí, me quiere mucho, confía en el tratamiento, etcétera, etcétera, pero hay conductas que a mí me hacen sospechar de que parece que no es tanta la confianza que tiene. Más bien presenta algunas resistencias. Entonces ahí aparece la idea de los mecanismos de defensa, que ya no son algo necesariamente voluntario, escapan al control voluntario de la persona, entonces de raíz más bien inconsciente. Entonces, ahí es donde él encuentra y plantea la idea de que el yo tiene una porción que es consciente, otra que es preconsciente y otra que es inconsciente. El superyo tiene una porción consciente, otra preconsciente, otra inconsciente.
Y el ello dice que es enteramente inconsciente. ¿Mm? Bien, entonces, después, además de eso, nos indica que esas porciones, cada sección, vamos a encontrar en cada una de esas secciones del yo, un elemento particular. Después, en cada una de las secciones del superyo también se encuentra un elemento particular que hay que detectar, que es el elemento que está en el yo consciente, en el yo preconsciente, en el yo inconsciente. ¿Qué elementos se encuentran en el superyo a nivel preconsciente, a nivel consciente y a nivel inconsciente? ¿Mm? Bien. Entonces, en base a eso, él hace su planteo de la segunda tópica del aparato psíquico. Con lo que se empieza a estudiar es con lo más originario, ¿no? Lo más originario es el ello. Luego, un desprendimiento del ello va a ser el yo, y después un desprendimiento del yo va a ser el superyo. Por lo tanto, vamos a respetar un poco esa secuencia, ¿no? Entonces, vamos a tomar el ello, y ¿qué es lo que van a señalar ustedes con respecto al ello? ¿Qué van a decir del ello? ¿Qué es el ello? El ello es la parte más primitiva, desorganizada de la personalidad, cuyo único propósito es recibir la atención creada por las pulsiones primitivas, relacionadas con el hombre, lo sexual, la agresión, los impulsos. Continúo. Ajá, bien, bien. ¿Y qué quieres decir? A ver, explícalo a eso. Muy bien. Representa, o sea, tiene que ver con los impulsos, con la necesidad y los deseos del sujeto. Ajá. A ver, ¿y qué Se más? relaciona mucho con el principio del placer, que va a buscar el deseo, la satisfacción, evitando el displacer. Sí, pero nombraste varias cosas tú en tu relato. ¿Qué es lo que dijiste respecto al ello? ¿Comienzo de vuelta? Claro. Acuérdense, ojo, te pregunto esto y para todos, o sea, para que todos tengan en cuenta, porque en general cuando ustedes hacen alguna formulación como esta que vos hacés, que está muy bien, no es que está mal, muchas veces se quedan solamente con esa formulación, que está bien, no está mal, reitero, pero se quedan con eso nada más. Entonces siempre acostúmbrense a tratar de entender qué quieren decir eso, por más perfecta que esté la formulación que ustedes hayan tomado de un diccionario o del libro de Freud, no importa, pero es correcto, pero hay que tratar de entender de qué se trata. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tú has dicho? Porque leíste así medio rápido, y... Cuando digo que el ello es la parte más primitiva de toda esta organización, me refiero a que justamente se relaciona y es parte del inconsciente. Entonces, por ello, como es el inconsciente lo primero que se va produciendo en el sujeto o en el niño en este caso, por eso se lo denomina como que la parte más primitiva. ¿Qué viene primero, Milena? ¿El ello o el inconsciente? El inconsciente. No, primero viene el ello, que se encuentra ubicado en lo profundo del inconsciente. A ver, cuando las personas nacen, ¿ya tienen conciencia inconsciente? No. No, profe. Entonces, eso se constituye. Ustedes saben que pasa un tiempo hasta que ese primitivo aparato psíquico se separa en dos porciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa separación dijimos que era la base, o sea, en ese espacio de separación, perdón, se produce la base donde se va a instalar el yo. ¿Sí? Que va a separar justamente lo que es consciente del inconsciente. Pero esto quiere decir que al principio no está el inconsciente. Al principio lo que está es el ello. Pues se forma el inconsciente que va a albergar, entre otras cosas, al ello. Porque no todo el inconsciente es... A ver, ahí viene la otra cuestión. Si relacionamos estos dos
estos dos conceptos, ello e inconsciente. Si lo ubicamos en un mapa, geográficamente, ¿cuál es más grande? ¿El inconsciente o el ello? El En cuanto al inconsciente. espacio que ocuparía. El inconsciente. ¿El inconsciente? ¿No? ¿Qué dijo, profe? El inconsciente porque es el que alberga más cosas. Bien, es el inconsciente, alberga más cosas. ¿Qué alberga? A ver. El ello, los mecanismos de defensa, Ello, la porción inconsciente del yo y los mecanismos de defensa. ¿qué sería eso? Está la porción inconsciente del super yo también. Porción inconsciente del super yo. Esos son los tres componentes que aparecen. Después también en el diccionario habla de que para Freud el ello es el reservorio primario de la energía psíquica desde el punto de vista dinámico. Entra en conflicto, antes decía, en parte dice que los contenidos son en parte hereditarios e innatos y otra parte están estos contenidos reprimidos y adquiridos en el ello. Bien, ahora vamos a ver ahí, Francisco, porque eso que estás trayendo es interesante. Terminamos de hacer el análisis de lo que dijo Milena y seguimos con lo que vos estás planteando. Claro, como estábamos hablando de los contenidos, por eso me adelanté y expliqué. No está mal, no está mal, sino está bien, no te vayas a reprimir para aportar, está bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay una porción más grande que sería el inconsciente y una porción más pequeña que es el ello, porque además hay otras porciones, el yo inconsciente, el super yo inconsciente. Lo único que es solamente inconsciente es el ello. ¿Qué más dijiste, Milena? Dicen que es la parte más desorganizada de la personalidad porque se entiende al ello, al yo y al super yo como personalidades diferentes. El ello sería como que la parte más irracional de la personalidad, después yo sería lo más racional y el super yo sería lo más autocrítico, por así decirlo, es como que tiene más cercanía con la moral. Y después, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por las pulsiones primitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere reducir todo aquello que intenta emerger, por así decirlo, desde esas necesidades, buscando el placer y evitando el displacer. Cuyo único propósito es, ¿cómo decías? Reducir la tensión creada por las pulsiones primitivas, sería por estas primeras necesidades, ¿no es cierto?, del sujeto. O sea, las pulsiones primitivas son las que provienen del interior del organismo. Sí. ¿Sí? Su objetivo es, digamos, la intención es reducir la tensión, o sea, lograr que esas pulsiones pasen y se descarguen. Ese es su objetivo. ¿Sí? Tiene un solo objetivo. Después, ¿qué le pasa a las pulsiones, etcétera? Ya no es problema de ello. ¿Sí? Su objetivo es lograr que pase. Bien, entonces, ojo, lo importante es siempre hacer el análisis de lo que ustedes digan. Está perfecto lo que ustedes seleccionan, encuentran, todo lo demás. Perfecto. Pero no se autoengañen quedándose con eso. Interpreten qué quiere decir eso. Por las dudas. Entonces, complementamos con lo que decía Francisco. ¿Qué decía Francisco que tomabas del diccionario de Laplanche? Sí, decía que el ello constituye el polo funcional de la personalidad. Sus contenidos, expresión psíquica de las pulsiones, son inconscientes, en parte hereditarios e innatos y en parte reprimidos y adquiridos. Entonces, polo pulsional de la personalidad. ¿Sí? Se la define como el gran reservorio de la energía psíquica. Eso estábamos diciendo, no me acuerdo si era el sábado con usted o la clase anterior con las profes, que por ejemplo tanto el super yo como el yo tienen que negociar con el ello para poder utilizar esa energía, porque como dijimos recién, en el ello se encuentra toda la energía en el aparato físico, ¿no? Exacto. Entonces, gran reservorio de la energía psíquica, cuyos contenidos son en parte, en parte innatos y en parte
producto de la represión. ¿Qué quiere decir innato? ¿Qué quiere decir hereditario? ¿Y a qué se refiere con productos de la represión? A ver, ¿cómo los entienden? ¿Innato y hereditario es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo, exactamente. ¿Qué sería lo innato? Hereditario es lo innato. No es lo adquirido. ¿Qué sería Lo lo hereditario? hereditario vendría a ser lo que se adquiere desde el nacimiento. Lo innato tiene que ver con lo que nosotros ya traemos desde antes de la parte. Hereditario se refiere a herencia. ¿Sí? Herencia a lo Viene de que, los progenitores, profe. claro, herencia a lo que uno trae. Se hereda a los progenitores. Innato quiere decir alrededor del nacimiento. O sea, una vez que ya nace, las primeras experiencias. Eso es lo innato. ¿Sí? Ojo, precisen, estamos precisando para que no se confundan, ¿no? Entonces tienen, lo hereditario es aquello que se trae por herencia de la especie que van transmitiendo los padres. Después está lo innato, que son todas las experiencias que surgen en esos primeros años de vida, alrededor del nacimiento. Innato es eso, ¿sí? Las primeras experiencias de vida. Y después está lo que se reprime, ¿sí? Ya una vez que se constituye el yo. Entonces, ustedes tienen, decíamos que al momento del hacer no hay yo. El yo se va a ir constituyendo, ¿sí? Una vez que se constituye el yo, adquiere la capacidad de provocar represiones. Recién cuando adquiere esa capacidad de provocar represiones, estamos hablando de 2 años en adelante, ahí empieza todo lo que sean las represiones de experiencias. Pero desde el nacimiento hasta ese periodo que va alrededor de los 2 años o un poquito más, todo eso es innato. Todo eso es alrededor del nacimiento. Eso quiere decir innato. Y después está todo lo hereditario, lo que uno trae, digamos, por herencia filogenética. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Innato es eso, para que no metan la Sí, pata. profe, Sí, yo tengo una duda. La sí. profe Zulma nos había hecho una pregunta sobre el bebé cuando nace. Nos preguntó si el bebé al nacer ya está constituido, trae un ello, un yo, y todos nos quedamos pensando, pero pensando mal. Y no, el bebé tiene reflejos. Y era una duda que todos nos quedamos, que decimos, y no es que el bebé nace con un ello, con un yo o con un super yo. Eso se constituye. Exacto, sí, sí. Lo que, digamos, con lo que nace con un conjunto de impulsos, ¿sí? Una dinámica psíquica de impulsos que tienden a la descarga, que eso es el ello. Eso es el ello. ¿Sí? Después, lo que se constituye es el yo. Acuérdense que decíamos, a partir del ello se constituye el yo. Y a partir del yo se va a constituir el super yo. ¿Mm? Pero al nacer, lo que nosotros tenemos es el ello, ¿sí? Que después va a quedar sepultado en el inconsciente. Pero lo que tenemos es el ello. ¿Va? Bien. Bien, entonces ahí nosotros tenemos mínimamente organizada una idea respecto a lo que es el ello. Ahora viene el otro tema, que es el yo, que es un desprendimiento del ello. ¿Cómo se produce? Bueno, por corte de ruta, ¿en qué parte? ¿Por dónde andas? Bueno, venía del interior, no sé.
Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo se constituye el yo? ¿Por qué se constituye el yo? ¿Cuál es la necesidad para que se constituya el yo? A ver. ¿Cómo es eso? Usted lo que había explicado el sábado era que básicamente había dos formas, que una era la que Freud decía mediante que hacía la analogía con el proceso del queso, y el otro era con las identificaciones que va a ir formando este bebé del mundo externo. Y hablamos de que el yo, las relaciones que el yo tiene con el mundo externo y con el ello, que por ejemplo el bebé primero es como una masa líquida, que tiene componentes primitivos, digamos, y que a raíz de que está con el mundo externo, convive, se va a formar el yo. Ajá. A ver, mandan un mensaje a la universidad. Sí, este miércoles voy para allá, Miguel. Nos vemos ahí porque ahora estoy en clase virtual con todos los alumnos. Chao, chao. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo se origina el yo? Lo que sabemos es que es un desprendimiento del ello. Con ¿Sí? la separación de lo consciente y lo inconsciente, cuando se realiza la incisión de lo consciente a lo inconsciente. Sí. A ver, ahí lo que se produce, digamos, es una separación, justamente porque llegan determinados estímulos exteriores, ¿sí? Y ahí se empieza a separar, pero con eso solo no alcanza para que se constituya el yo. Ahí se está produciendo una separación en el aparato psíquico que va a quedar escindido en una porción inconsciente y en otra porción consciente. Pero además tienen que producirse otros procesos que van a dar lugar a la constitución del yo. Las identificaciones. Identificaciones, bien. Bien. A ver, ¿cómo entendemos eso? Porque Profe, sí, también puede ser separación que se da en el primer momento, porque decíamos que el bebé y la mamá eran uno, que tenían una relación simbiótica, y después se van separando y ahí el nene, o el bebé, se empieza a constituir o empieza a verse a él mismo como un objeto separado de la madre. sí, a ver, el tema es el siguiente. Vamos a ubicarnos en principio en qué es lo que nosotros estamos queriendo decir. Cuando el bebé nace, como ustedes nombraron hoy, es un conjunto de reflejos mal coordinados, ¿sí? Sin ningún control respecto a su cuerpo. Lo que sí tiene son todos los sentidos. Y un cúmulo de excitaciones, que todo el tiempo tiene un cúmulo de excitaciones, porque le llegan todos esos estímulos. Ahora, lo que no tiene es un control del cuerpo que le permita
mínimamente organizarse en relación a todos esos estímulos que provienen del mundo externo. A medida que avanza en el desarrollo, ¿qué se produce? Se produce coordinación de los sentidos. Es decir, coordinación óculo-manual, coordinación auditivo-ocular. Es decir, ya escucha un sonido, empieza a mirar, ¿sí? O empieza coordinación olfativa muscular. Entonces empieza a oler y ya quiere agarrar algo que huele. O sea, empiezan a producirse coordinaciones de los reflejos. O sea, profesor, disculpe, ¿tendría que ver más que nada con las percepciones? Sí, con las percepciones y con la capacidad de coordinar las percepciones y por ende de elaborar una respuesta. Y ahí o sea, que si nosotros estamos regidos por el principio de placer, ahí iría apareciendo todo lo que tenga que ver con el principio de realidad. No, acuérdense que en la secuencia del yo tenemos el yo realidad inicial. Después viene el yo placer purificado y después viene el yo realidad definitivo. Técnicamente, el primer yo no es el yo placer, es el yo realidad inicial, que es ese yo que se choca con esta realidad, ¿sí? Ese yo que se va formando justamente por el choque con la realidad, con todos estos estímulos. Después, una vez que empieza a separarse consciente-inconsciente y que empieza a utilizar el mecanismo de la represión, aparece el yo placer purificado. La última pregunta, si uno de los objetivos del ello era hacer pasar las pulsiones, creo que había dicho usted, entonces el yo, a partir del yo que hace, es como una especie de regulador de pulsiones, ¿sería? ¿O demora la... Sí, sería como un mediador, profe. ¿Cómo? Sería más como un mediador. Sí, un regulador, exactamente. Sí, sí, sí. Pero en el orden, no se olviden, eso también lo tienen que leer en el diccionario, porque la idea, a ver, hay como una idea de que el yo inicial es yo placer, y no es así, Freud no dice eso. Por eso que le remitimos a ese diccionario de Wald, por ejemplo, que habla muy bien de la secuencia de yo realidad inicial, yo placer purificado, yo realidad definitiva. Es decir, no es que al principio es yo placer, no. Al principio es un yo realidad inicial. Se encuentra con todo este choque de la realidad y hace más o menos lo que puede. Después viene el yo placer purificado. Y después viene el yo realidad definitiva. Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo acá? Lo que nos va a suceder acá es lo siguiente. Que nosotros al principio lo que tenemos es una serie de reflejos que se van coordinando entre ellos, ¿sí? Y asociando esos reflejos a determinados estímulos. Por un lado tenemos reflejos, por otro lado tenemos estímulos. Se van asociando y se empieza a producir coordinaciones. Coordinación, por ejemplo, óculo-manual. Ve algo y extiende la mano para agarrar. Escucha algo y gira la cabeza para identificar el estímulo sonoro. ¿A qué corresponde el estímulo? Entonces, junto con todo eso, ¿qué empieza a producirse? Un desarrollo céfalo-caudal que a medida que va desarrollándose, cada vez tiene más firmeza. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente lo habrán visto en Psicología Evolutiva 1 o en Anatomía, que cuando nace la cabeza es más grande que el resto del cuerpo. O sea, no hay proporción entre la cabeza y el cuerpo. A veces está como un poco deformadita también. También, claro, sí, sí, sí. Pero en general la cabeza es más grande, ¿sí? Después lo que se produce es con el desarrollo céfalo-caudal,
se empieza a desarrollar el cuerpo y queda más proporcionada la cabeza. No es que se achica la cabeza, sino que queda más proporcionada la cabeza con el resto del cuerpo. En paralelo a todo eso, el desarrollo de la musculatura va siendo cada vez más fuerte. Entonces, por ejemplo, se prende de las cosas, ya no las suelta, etc. ¿Sí? Bien. Todos esos elementos van a ser elementos de base sobre los cuales se va a apoyar el yo. Acuérdense que el yo tiene el acceso a la motilidad. ¿Sí? O sea, a la descarga, a poner un freno, a ir frenando algo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el chico empieza a pararse. ¿Sí? Se para y ahí anda medio desequilibrado, ¿sí? Por ahí, ¡pum!, se cae, después aprende a mantenerse erguido. Ahora, ¿cómo se mantiene erguido? Con una gran cantidad de energía que utiliza para tener el control del cuerpo. Si no, no hay forma. Después a eso, ¿qué se le agrega? Empieza a caminar. Y después de caminar, empieza a correr. ¿Sí? Una Va vez que explorando un montón de cosas. O sea, a medida que agarra velocidad, ya no para más. ¿Sí? Ya una vez que agarra confianza, empieza a correr. Y por ejemplo, si ustedes observan el desplazamiento de ese niño, ahí tienen un ejemplo de cómo el yo controla. Porque, ¿qué observan ustedes? Que al principio el chico, ¿qué hace? Choca contra los objetos, contra las personas, etc. ¿Sí? Muchas veces se golpea. Y después, ¿qué aprende a hacer? A frenar, a inhibir. ¿Sí? Cuando ve que ya empieza a esquivar o a frenar, empieza a hacer una serie de maniobras sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Está demostrando que tiene un manejo corpóreo. Bueno, con toda esa cantidad de elementos que tiene, el yo se va volviendo cada vez más fuerte. Porque tiene la capacidad inhibitoria. Puede inhibir determinadas funciones. Todo con la finalidad de mantener la unidad psicofísica. Eso es lo que se pretende. Ese es el objetivo del yo. Mantener la integridad psicofísica. Esa unidad que se consiguió donde la mente y el cuerpo quedan conectados. Eso pretende el yo. Aspira el yo a mantener siempre. ¿Sí? Es decir, quiere conseguir eso. Y vamos al sueño. ¿Qué pasa ahí? ¿Se mantiene la unidad psicofísica? ¿Se desarma? ¿Cómo es ahí? Se desarma. Se desarma. Por eso es medio desesperante. ¿Sí? Sí. Porque todo el trabajo del día, toda esa unión que se estuvo trabajando, etcétera, etcétera, me voy a la noche, me relajo y ¡pum!, empieza a desarmarse. Y después hay que volver a conectar otra vez cuando uno despierta. Todo. Entonces, todos esos elementos dan a entender que el yo se va desarrollando así, con un objetivo que es la unidad psicofísica, mantener la unidad psicofísica que se consiguió con un gran gasto de energía, teniendo acceso a la capacidad inhibitoria que tiene el yo. ¿Sí? Bien. Ahora, no es el único elemento sobre el cual se constituye el yo, porque hasta ahí la cosa va normal, tranquila, qué sé yo, sin ningún problema. Bueno, va teniendo cada vez más fuerza. A medida que tiene más fuerza, tiene más control. A medida que tiene control, se protege más, se cuida más, evita daños, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después se quema con el fósforo y bueno, ya sabe que ya no tiene que poner la mano ahí, todo eso que ya sabe, ¿no es cierto? O por ejemplo, si es un objeto punzante, sabe que ya le puede hincar y que le puede doler, entonces va evitando esos escenarios, etc.
O si se produce, como ya tiene la información almacenada, no le duele tanto, porque ya tiene la información almacenada. Hasta ahí, fantástico, todo bien. Hasta ahí todo lo esperado. Hasta ahí es todo como si fuera normal, ojalá fuera todo así, pero el problema es que el yo tiene otra punta desde la cual se forma. No solamente esta punta orgánica, el lado orgánico del yo, donde desarrolla el cuerpo, la motilidad, el control inhibitorio, aprende a calcular las distancias que hay para saber si choca, no choca, si tiene que esforzarse más, menos, etc. Toda esa es la parte orgánica. Pero tiene otra parte que va en el sentido contrario al que tiene la parte orgánica del yo. Y ese es el problema de las identificaciones. Las identificaciones nos llevan más allá de nuestros límites. Nos llevan a otros lugares, a veces que van en contra de este lado que tiene el yo, el lado orgánico, digamos, nos pueden poner en riesgo. Muchas veces las identificaciones, ¿qué nos provocan? Nos provocan todo lo contrario a lo que nos pasa con ellos. Vamos a suponer, me hinqué con una aguja. A partir de ahora ya sé que cuando veo una superficie así, yo tengo que tener cuidado, porque no me voy a hincar de vuelta. Me va a sangrar, me va a doler, me va a molestar, etc. Bien. ¿Qué nos pasa en las identificaciones? ¿Cuántas veces las personas repiten 1, 2, 3, 4 veces la misma mala experiencia? Como si fuera un karma. Una y otra vez. Provocados por las identificaciones. O sea, yo no me doy cuenta, algo inconsciente que está en mí, una marca inconsciente que me arrastra y me coloca en un lugar que no es lindo, que es dañino y donde parece que no aprendo. O sea, que fíjense, me lastima, que me duele. Exactamente. Fíjense que es todo lo contrario del otro lado. De este lado nosotros que tenemos un yo que a nivel orgánico va aprendiendo, ¿sí? Y obviamente trata de prevenir y evitar. Y por el otro lado, un lado que parece que no aprende nada, porque siempre está en el mismo lugar, se equivoca en los mismos lugares, elige el mismo tipo de personas, el mismo tipo de situación que lo va a dañar, que lo atrasa, que lo posterga, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿con qué problemática nos encontramos? Con las identificaciones. A su vez, las identificaciones son muy necesarias para que el yo se constituya. Pero tienen este carácter de que nos arrojan a lugares que nosotros no quisiéramos estar muchas veces. Y son inconscientes y nos van arrastrando. Vamos hasta ahí. Entonces, esa es la problemática. Ahora vamos a analizar bien a qué se le llama identificación, etc. Pero esa es la problemática de base. Siempre el yo va a tener esta doble cuestión, digamos, ¿no? Entonces, el niño que por un lado está aprendiendo a no golpearse, a no quemarse, a no hincarse, y por otro lado el mismo niño que está sufriendo porque hace de todo, porque el hermanito y la mamá le presta más atención al otro hermanito y hace de todo y cada vez más y sigue sufriendo porque la mamá le sigue prestando atención al hermanito más chiquito y sufre y sufre y sufre y sufre y parece que no aprende. Bueno, ahí nosotros tenemos la problemática de la identificación bien presente. Entonces ahora vamos a ir a la temática identificación. Lo primero que tenemos que decir es que hay dos tipos de identificaciones, las que se llaman primarias y las secundarias. Toda la problemática de la identificación primaria tiene que ver con el origen del yo y todas las identificaciones secundarias con el origen del superyo. Esto es importante que lo entendamos. En el medio ustedes saben que está el complejo de Edipo.
¿sí? El pasaje, digamos, hace que se constituya el superyo, perdón, va a ser la resolución del complejo de Edipo. Para que se produzca ese pasaje y se constituya el superyo, ahí hay un tipo de identificaciones, que no son las que nos vamos a ocupar ahora. Acá nos vamos a ocupar de las primarias. Y esas identificaciones primarias, como las secundarias, nos acompañan toda la vida. Entonces, cuando ustedes están el día de mañana, están hablando, están trabajando con alguna persona, o están hablando con algún colega, etc., y hablan de las identificaciones, en principio vamos a recordar el concepto bien preciso de la identificación, y en segundo lugar, identificar, a la redundancia, de qué tipo de identificaciones estamos hablando, si son de las primarias o de las secundarias. Porque son distintas. Entonces, ahora vamos a ver qué sentido tiene el concepto de identificación en la literatura psicoanalítica y a qué se refieren las identificaciones primarias, para poder entender cómo se constituye. Entonces, ¿para qué surgen las identificaciones? ¿En qué Profe, surgen? A ver. disculpe, antes que usted siga avanzando, yo quería comentarle algo acerca sobre la hija que tiene mi tía. La niña ya tiene 12 años, pero ella aún no lee. Creo que mi tía durante su embarazo tuvo complicaciones, tuvo problemas. Y es como que esta niña tiene 12 años, pero ella parece una niña de 6 años. Y yo me doy cuenta que ella no avanza. No avanza para nada, profe. Y se nota. Yo lo Ajá. noto así. Bien. Tiene ¿Y qué? 12 años y ella no lee. Y la mamá se ha sentado 70, 60 veces a enseñarle y ella no aprende, profe. No aprende. Y habría que ver qué le sucede, porque pueden ser muchas cosas. Acuérdate que desde cuestiones neurológicas muy precisas, cuestiones psicológicas, cuestiones psicopedagógicas específicas, Sí. pueden ser varias cosas. Ella necesita ayuda, profe, necesita muchísima ayuda. Seguramente, sí, sí, sí. Pero recuerda que pueden ser varias causas. Ajá. También, por ejemplo, puede haber causas metabólicas, causas neurológicas, causas psicológicas, causas psicopedagógicas. Sí. Hay que ver, digamos, ¿no? ¿Qué estudios tiene la chiquita? Ella tendría que estar en el colegio, profe, y ella sigue en la primaria. Está... Yo la veo, por ejemplo, ella es una niña, una criatura que ella ama jugar con las muñecas, ella ama mirar muchos dibujos, pero sí, profe, parece una niña de jardín. Y es como que ella tiene 12 años, pero ella no está como las niñas de hoy, de ahora, por ejemplo, que ya salen, que ya están en otros tiempos. Y Claro. ella sigue en un lugar donde yo veo que ella no se desprendió todavía. Lo que pasa es que recuerda que, por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, causas metabólicas que hacen que... Es una niña, es una inocente, es muy inocente. Más, menor al de su edad, por ejemplo, ¿no? Puede ser una causa metabólica, puede ser una causa de orden neurológico. Sí. Puede ser una Profe, causa... ¿y sabe también que me di cuenta yo? Que ella tiene problemas en el habla también. Hay muchas palabras que ella no sabe mencionar. Le cuesta la R y la Z también. Claro. No las diferencia tampoco. Sí, 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 sí. Sí, muchas veces, acuérdense que en el desarrollo, cuando empieza a trabarse algo y no se atiende, se empieza a trabar otras cosas. Sí, porque va todo encadenado, obviamente. Sí. Profe, esos son síntomas de un niño con retraso madurativo, o sea, según mi experiencia en la escuela, Y lo que sí, comenta habría la que ver si compañera. es eso o Sí, qué es. yo No creo que sabemos. sí, profe. Tendría que Algunos ser evaluado con profesionales.
La Exactamente. hermana tiene un año más que ella, pero la hermana sabe leer, está en el colegio, y su otra hermana no. Nara se llama. Nara es la que está en un mundo de que tiene mucha infancia y no aprende tampoco, profe. Cuesta muchísimo. Claro, pero puede ser que tenga otras características, otras causas, ¿se entiende? O sea, Ajá. lo correcto sería que un equipo de médicos, de profesionales, la evalúe para ver y haga todo el despistaje. Bueno, a Sí, nivel metabólico, cómo se encuentra, a nivel neurológico, cómo se encuentra, a nivel psicológico, a nivel psicopedagógico, y armar un plan primero yo para voy a saber. hablar con la mamá y le voy a decir, profe, que la ayude, porque está muy, sí, está muy estancada ella. Sí, sí, sí. Muchas Antes que veces, sea más tarde, profe, porque tiene 12 años. por eso cuando decíamos Ajá, innato, nos referíamos a situaciones alrededor del nacimiento. claro. Por ejemplo, una de las causas en ese periodo son las enfermedades metabólicas, Ajá. ¿no? Es decir, cambios en el metabolismo, etcétera, que se pueden solucionar rápidamente, revertir rápidamente en ese periodo. Después, obviamente, se complejiza mucho más, pero muchas veces hay causas metabólicas, desórdenes metabólicos, porque imagínense que un cambio del el estado, digamos, intrauterino, con todo el Sí, sistema hormonal regulado por el cuerpo de la madre, y después afuera tiene que regularlo el propio cuerpo del niño o la niña, y a veces no está bien sí. estructurado, bien organizado, y bueno, hay desórdenes metabólicos que eso lo evalúan los médicos y eso se Sí. trabaja para compensar y que no produzca efectos a posteriori. Hay muchísimos Yo lo chicos. observé y me di cuenta y se lo dije a la mamá. Y me dijo, ¿te das cuenta? Hay algo en ella que no está bien. Que hace tiempo yo me di cuenta, Flor, porque yo le enseño, pero ella no aprende y no va quemando sus diferentes etapas. Ella parece una niña de jardín, Florencia, y tiene 12 años. Está por cumplir 13. Pero ella parece Claro, una niña, profe, es una niña. sí, sí. Sí, lo correcto sería que un equipo de profesionales Necesita evalúe, ayuda. ¿no es cierto? Entonces ahí van a saber Sí. qué hacer. Ok, bien, Muchas entonces, gracias, profe. no, no es nada. Entonces vamos a ubicarnos en el sentido que tiene las identificaciones, ¿sí? Las identificaciones, porque, digamos, un bebé que no tiene tan definidas un montón de cuestiones, vamos a pasar a un niño que sí las tiene, ¿sí? Entonces, empieza a desarrollarse, empieza a adquirir una serie, no sé si Noelia Costa iba a preguntar algo. No, profe, aportar nada más la definición que habla el diccionario de la PLANS sobre Dale, 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 identificación que vamos, estábamos hablando, que dale. dice la identificación es un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de este. La personalidad se constituye, se diferencia mediante una serie de identificaciones. Como Bien, decía, al ser estas identificaciones primarias, el origen del yo, es lo que nos vamos a encontrar cómo este bebé va a ir tomando ciertos aspectos, ya sea de la madre o de otras personas que se van relacionando con él, cómo va constituyendo estas relaciones, este mundo exterior, cómo va influyendo en su constitución. Nada ahora más que eso. vamos a hacer lo siguiente, porque está bien lo que has traído, así también de los otros diccionarios que siempre agregan alguna cosa distinta, vayan buscando ustedes, ¿eh?
Entonces, vamos a tomar de vuelta la definición que vos diste y la vamos a segmentar en parte y vamos a analizarla. ¿Sí? ¿Cómo dice? Comienza diciendo, es un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro. Espera, vamos a cortar ahí. Lo primero que dice proceso. Cada vez que dice proceso nos está diciendo varios momentos, nunca de una sola vez. ¿Sí? Cada vez que nos hablen de proceso se refiere a eso. ¿Sí? Ahí coincidimos todos. Después, lo segundo que dice es que, por la cual un sujeto, ¿qué hace? Asimila. Asimila. Eso es lo que aparece, ¿sí? ¿Qué es asimilar? Tomar del otro algo. Reconocer. La asimilación es incorporar un elemento externo y que pasa a formar parte del propio organismo. El ejemplo más gráfico de eso es la alimentación, ¿no es cierto? La alimentación, yo lo que hago es tomo alguna comida y se produce la ingesta y eso pasa a formar parte de la energía, de las vitaminas, los nutrientes, etcétera, que me enriquecen, ¿sí? Entonces, dice que es un sistema similar. Un sistema similar. Ahora vamos a ver en qué consiste, pero lo que está diciendo es que se produce por vía de la asimilación, o sea, yo tengo que incorporarlo y después ya ni me doy cuenta porque ya está en mí, es incorporado como la comida. Yo ni me doy cuenta ya, ¿no? Y me sirve, es nutritiva, etc. ¿Sí? Ahora, es un proceso de asimilación que consiste en ¿qué? ¿En qué? En transformar, eso que, como dice el texto, es transformar, adquirir. Estamos hablando todo encima. Sí, pero ¿qué cositas puntualmente, Noelia, que vos leíste ahí? Total o parcialmente, dice, No, transforma después, total o parcialmente. Antes de eso. Un aspecto, decía, un aspecto, una propiedad o un atributo. Aspectos, propiedades o atributos. Ojo, fíjense lo que dice. Un aspecto, 3 cosas. Una propiedad o un atributo. Pensemos qué quiere decir con cada uno de esos. ¿Sí? Un aspecto de la persona del otro. Aspecto, no toda la persona, sino un aspecto. Claro. Por ejemplo, cómo mi mamá se organiza. Pero hay otros aspectos de mi mamá que no me gustan. Un aspecto de mi tía, que cómo juega con nosotros y nos divierte, pero otras cosas no me gustan. Un aspecto de mi papá. Por ejemplo, cómo él anda en la moto y tiene fuerza y se mueve, otras cosas no me gustan. Un aspecto, ¿sí? O un atributo o una propiedad. ¿Sí? ¿Y con eso qué hago? La tomo como propia. O sea, tomo una propiedad del otro y la hago mía. Sí, entonces se produce una transformación, dice. Ya sea parcial o total. ¿Sí? Una transformación parcial o total. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Entonces puede ser una transformación parcial o total. ¿Qué más decía la definición? Y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de este. Sobre la personalidad, sí, sobre el modelo de este. O sea, sobre lo que nosotros... modelo, y a partir de ahí yo hago una transformación. No quiere decir que yo copio exactamente, pero yo lo que hago es una transformación. Que en realidad lo que sucede, cualquiera de nosotros con respecto a nuestros padres o nuestros hijos con respecto a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Este proceso que está leyendo la compañera toma una parte y hace una transformación. Ahora, ¿qué le pasa al narcisismo de los papás?
¿Ve que es solamente una partecita o ve que todo el hijo se transformó como él o como ella? Que todo, Todo el hijo. Todo, ¿no es cierto? Y en realidad el hijo o la hija está tomando una partecita. Una partecita. Lo que pasa es que, por supuesto, el ego, bueno, está igual que yo, hace las mismas cosas que yo. No, capaz que una partecita y nada más, el resto, otra cosa. Pero claro, el narcisismo es así. Entonces uno hace que mire las cosas desde otro lugar. Pero está en relación a eso que está leyendo la compañera, ¿no? Es una transformación parcial o total a partir de un rasgo, una propiedad, una característica, ¿sí? Que sirve como modelo y a partir del cual yo me transformo. No quiere decir que yo voy a imitar. No es la identificación no es una imitación, sino que yo voy seleccionando qué me conviene tomar de acá, que me conviene tomar de acá, que me conviene tomar de acá. ¿Sí? No es que es... Eso sería como darle reconocimiento, como darle un buen reconocimiento para que nosotros mismos nos reconozcamos nuevamente. ¿Sería algo así? No entendí cómo sería eso que estás preguntando. Sí, sería cuando, por ejemplo, el niño toma determinados rasgos de los padres, ellos se ponen contentos por eso y hacen como, le dan como una especie de reconocimiento al niño. Y es así como nosotros nos volvemos otra vez a reconocer, o sea, valorar, como que le damos un valor. No encuentro. Juego, claro, lo que pasa es que son intereses distintos, ¿no? Es decir, lo que mira el papá, digamos, de su narcisismo, es distinto de lo que el chico está mirando. ¿Se entiende? Sí, profe. Igual más adelante en el diccionario dice que la identificación no es una simple imitación, sino una apropiación basada en la presunción de una etiología común, es decir, de algo que tienen en común. En el caso que vamos a tomar ciertas características, ciertos atributos de nuestros padres, por ejemplo, con mi mamá, suelen decirte, ah, mira, te parece a tu mamá porque tu mamá hacía esto, tal cosa. Y entonces esas identificaciones, lo que nosotros nos vamos, ya sean gestos, ya sean forma de hablar, o la forma de caminar, o la forma de movernos, a veces algunos te reconocen y te dicen, ah, sí, caminé igual que tu mamá, o algunos en la parte del carácter, de decirte, sos Argel igual que tu papá, sos tal cosa igual que tu abuelo. O sea, el punto acá es dónde detenemos esa igualdad con mi mamá, con mi papá. ¿Dónde nos detenemos? ¿No? Sos Argel como tu papá. Exactamente igual, peor, capaz que soy peor en todo. Tengo los mismos motivos, tengo otros motivos. ¿Hasta dónde soy igual a mi mamá, a mi papá? ¿En dónde soy distinto? O si soy más o menos igual, ¿son los mismos motivos que a mí me llevan a comportarme así que los que a ellos les llevan o son otros motivos? ¿Se entiende? Ahí es donde aparece la problemática de que la persona se tiene que interrogar a sí misma para saber, digamos, ¿no? Y no meter la pata, ¿sí? Porque si no también, fíjense qué es lo que puede suceder. No, también no es nada grato que te estén poniendo en el mismo traje que el otro. Ahí no le gusta a la gente. Además, también es un proceso inconsciente, porque no es que yo digo, yo me quiero parecer a mi mamá en tal cosa, es el otro el que me marca, vos te pareces a tu mamá en esta cuestión. O yo me doy cuenta, pero capaz que yo no quiero decir, ah, bueno, yo quiero ser Argel, por entre comillas, como mi mamá. O yo quiero hacer tal cosa como mi papá. Claro. Lo que sí llega, el problema ¿cuál es? Que al principio, como vos estás señalando, al principio, bueno, yo no lo pensé, lo fui tomando así, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es que ese me deja en un lugar que a lo mejor no quiero estar. Y bueno, tengo que poner eso en el camino, ¿no? Es decir, vamos a suponer una persona hipocondríaca. Cualquier cosa ya está enferma. Le duele, no sé, tiene una uña y ya es un gran drama, hay que operar, hay que hacer ya, seguramente voy a entrar en coma, por Bueno,
y después, qué sé yo, el anillo le apretó un poco, seguro que van a tener que cortar el dedo, etc. ¿Sí? Bien, así bien trágico, ¿no? Cualquier cosa es una enfermedad. Bien, perfecto. Y eso puede pasar a formar parte de un rasgo del carácter de la persona. Ahora, uno también tiene que decidir, bueno, ok, voy a estar así como me han hecho sufrir a mí, que hay que salir corriendo a cualquier hora porque se le ocurrió no sé qué cosa que después al final no tenía, y para esto estuvo por morir y nuestra angustia era increíble. ¿Voy a seguir yo en la misma? ¿O voy a frenar y me voy a colocar en otro lugar? ¿Se entiende? Ahí hay que pensar. Ahí hay que pensar, porque ahí es donde se juega el tema de las identificaciones, ¿no? Que me arrastran a determinado lugar. Y ahora uno tiene que decidir ahí qué es lo que está haciendo. ¿A dónde va a parar? ¿Sí? ¿Qué destino quiere darle a su vida? Ahí sí ya cada uno tiene que ir resolviendo y tiene que ir viendo. Porque Profe, también, ¿la hipocondría es una situación psicológica? sí, sí, sí. ¿Pero eso tiene tratamiento o no? Sí. Ah, perfecto. ¿Con psiquiatra? ¿O qué profesional? Psiquiatra, Ah, psicólogo. Esos tienen que usar los dos perfecto. porque son bastante complejos. Psiquiatra, psicólogo. Ah, Requieren. bien. Gracias, profe. Entonces, ahí ya aparece el problema. Digamos, bueno, ok, esto me deja en este lugar a mí. Bueno, yo quiero estar en ese lugar o yo tengo un margen para elegir también. O si no, ¿qué es lo interesante de la vida si es una repetición de la vida de mi papá y mi mamá y no tengo margen para cambiar nada? Entonces, no tiene motivo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Eso es lo que hay que ir pensando en este juego de las identificaciones. Sí, sí, sí. Porque acuérdense que estamos hablando, en este caso, de las identificaciones primarias. Son identificaciones que son fuertemente defensivas. El yo se defiende de las pulsiones que provienen del ello y para eso buscan modelos externos, toman modelos externos que permitan establecer un límite a esas pulsiones. Entonces, por ejemplo, si el papá aparece así como, vamos a suponer, muy autoritario y firme y enfático, toma también eso, porque eso sirve para poner un freno a las pulsiones, ¿sí? Por lo menos durante un cierto tiempo. Después uno tiene que plantearse qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser el destino? ¿Cómo uno se siente conforme? ¿no? El pasado hablábamos con un papá joven, que tiene 2 hijos, y cuyo padre era totalmente ausente en su vida, totalmente ausente. Entonces él se planteaba, él es muy aplicado con sus hijos, muy involucrado. Entonces, bueno, él se planteaba eso, o sea, ¿por qué tengo que repetir esa historia? Es decir, si yo sé lo que es eso. O sea, no tiene ningún sentido que yo haga lo mismo que hizo mi papá. Yo ya sé que eso me produjo un montón de sufrimiento, así que en lo que yo pueda, yo voy a hacer todo lo posible, decía este muchacho, como para ofrecer otra cosa distinta. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, Bien. profe. Sí, profe. Acá, profe, ahí, o sea, en esto tendría que ver, por ejemplo, que no todo, por ejemplo, si vio, por ejemplo, que el papá le golpeaba a la mamá, significa que va a repetir lo mismo, porque va a tener la decisión de decir, ¿sigo el mismo camino o no? Hay veces que son situaciones que resultan fuertes de mucho trabajo, ¿no? Como eso que vos estás comentando, situaciones de haber contemplado mucha violencia
o haber sido víctima de violencia, no solamente contemplado, sino haber sido víctima, y que hay que trabajar y escarbar y escarbar y escarbar muchísimo, porque resulta muy fácil estar en ese lugar, porque es lo que aprendió. Lo primero Yo que aprendió. conozco, profe, o sea, le comento esto porque una persona en particular, o sea, un hombre, que él, por ejemplo, vivió eso, vio como, digamos, su papá le golpeaba a su mamá cuando era niño, pero él siempre dice que, o sea, él no quiere, siempre lucha a decir, no voy a ser como mi papá, o sea, voy a ser una mejor versión. Y hasta el día de hoy, o sea, que yo sepa, nunca repitió la historia de su papá y ya es un hombre adulto, digamos. Claro, pero así como hay cosas lindas en las identificaciones, puede haber otras que no son lindas, ¿no? Es decir, por ejemplo, inteligente como el papá, ¿no? Por ejemplo, también se puede pensar que el papá o los padres son los ejemplos para hacer algo bueno o para hacer lo contrario a lo que era el padre. O sea, como que hacer lo que hizo tu papá, o sea, lastimarla a tu mamá en este sentido, o hacer una mejor persona y ser totalmente distinto. O sea, siempre el ejemplo va a ser del padre, se me hace. Como para tomar de la buena manera o no. Pero no nos olvidemos que acá pasa otra cosa. Es decir, no es que es solamente el ejemplo, sino que yo elijo, yo, en el proceso constitutivo del yo, ¿no? Es decir, se van tomando elementos, el yo de ese niño. Y se transforma, profe, justamente ahí está la transformación que hoy se hablaba. Se asimila y se transforma. Es defensivo. Entonces vamos a suponer, si una persona es muy autoritaria y no vuela ni una mosca cuando entra, entonces, bueno, es un impacto muy fuerte, porque eso es lo que el chico quiere con respecto al manejo de sus pulsiones. Entonces va a tomar ese elemento y lo va a hacer propio. Y va a ser un pequeño autoritario. ¿Se entiende? Es decir, no nos olvidemos acá que acá nosotros no estamos hablando desde el punto de vista externo del ejemplo o no ejemplo del otro, sino que estamos hablando desde el punto de vista interno. Es decir, ¿qué elementos toma el yo para defenderse de las pulsiones que provienen del interior? Ese es el punto. Acá estamos en esa situación. Repito, y vuelvan a guardarlo eso. Hay pulsiones que provienen del interior, ¿sí? Del ello, y que están empujando al yo a desorganizarse. Entonces, el yo tiene que controlar. Entonces, ¿qué es lo que hace el yo? Como no tiene algo organizado, toma determinados modelos para organizarse. Elige, selecciona de lo que encuentra alrededor y se moldea sobre eso. Y con ese moldeamiento es lo que hace frente a las pulsiones. Ahí estamos en la problemática de las identificaciones. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, ojo que acá estamos hablando de una problemática que es estrictamente lo que se le llama intrapsíquica, adentro del aparato psíquico, para mantener el equilibrio. O sea, frente a las pulsiones que provienen del yo y el ello, buscará alguna forma de, vamos a suponer, en ese ejemplo que ustedes decían, un papá muy violento, ¿no? Es decir, que no tiene ningún control de sus impulsos agresivos, y un hijo que sale no de esa forma, pero sí, por ejemplo, se va al otro extremo de decir, bueno, no, silencio. No quiere que nadie hable, que ninguno de los hijos hable, se va al otro extremo. ¿Sí? Y eso lo tomo de un rasgo del abuelo. Entonces estoy inventando cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, es lo que tenía a mano para lograr el equilibrio. Está bien, la persona no se convirtió en un, no imitó, por así decirlo, el modelo de la agresividad, pero tampoco tiene un control del todo logrado de los impulsos. Simplemente lo que hizo fue instalar una serie de represiones, ¿no? Es decir, no habla mucho con los hijos, baja línea, no es agresivo, pero baja línea y punto. No, esa es su forma
de lograr el control de los impulsos. Entonces, eso es lo que estamos hablando, ¿sí? Es decir, pulsiones provenientes del ello que intentan descargarse y que pueden desorganizar al yo. Entonces, el yo tiene que transformarse, tiene que tomar elementos del mundo externo que sirvan como modelo y desde los cuales se transforma. ¿Pero para qué se transforma? Para combatir a las pulsiones que provienen del ello. Para eso, ese es el sentido. Repito, porque el yo lo que quiere conservar es la unidad psicofísica. Eso es lo que pretende. No es que quiere parecerse a la mamá, al papá, no, no le interesa eso. Lo que quiere hacer es conservar la unidad psicofísica. Para lograrlo, toma algo que observa de la madre, toma algo que observa del padre, porque parece que lo hacen bien. ¿Sí? Entonces, parece que, pero bueno, no es tan seguro. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, ahí estamos en el terreno de las identificaciones sobre las cuales se constituye el yo. Ahora, después viene el otro problema, que también tenemos nosotros algo que se desprende del yo, que se llama superyo. ¿Mm? ¿Y qué es eso? El superyo. La conciencia moral. ¿Cómo? No entendí qué dijiste. Profe. A ver, todos nosotros tenemos pulsiones agresivas, ¿sí? Todos tenemos pulsiones agresivas. El tema es qué las hacemos, y obviamente que no es lo mismo si vos estás viviendo en un ambiente agresivo en el cual desde afuera hace unión con lo que viene de adentro, que si estás en un ambiente donde lo que viene de adentro encuentra formas de canalizarse distintas. Pero es que eso no es que opera en el vacío, no es que el chico está en blanco, es buenito y después fue tomando rasgos del papá y se transformó y no tenía nada. No, todos los niños, todos los adultos, todos tenemos pulsiones agresivas. El tema es qué hacemos para controlarlas, para frenarlas, para inhibirlas, para redireccionarlas, etc. Profesor, eso tendría que ver con el ejemplo que da Freud con respecto a las pulsiones, que dice, que habla de estímulos fisiológicos y que dice, por más que la luz no deje en los ojos y reaccione en la retina, lo que serían las pulsiones sería, por ejemplo, la reacción que tenemos internamente, como en este caso creo que habla de la mucosa del estómago o algo así. Sería de esa manera, nosotros percibimos exteriormente de una manera, pero las pulsiones serían las reacciones que podemos tener, pero internamente de manera transformada. O sea, las pulsiones se las deduce, se deduce del comportamiento de las personas. Se van a deducir. Vos observás el comportamiento de una persona y deducís algún tipo de pulsión. Bien, veamos un poquitito. Sí. Cuando se habla de la constitución del super yo, ahí ya se hablarían de identificaciones secundarias, ¿no? De la identificación secundaria. ¿Qué dijiste? No te pude escuchar, entenderlo. Cuando se habla de la constitución del super yo, ahí empezaríamos a hablar de identificación secundaria ya. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo entienden ustedes el super yo? ¿Qué es? ¿Cuándo se constituye? ¿Cómo? De acuerdo a lo que yo, profe, de acuerdo a lo que yo leí, entiendo que el super yo surge a partir del suplemento del complejo de Edipo y que el super yo tiene una mirada crítica con respecto a
a lo demás sería como que tiene una mirada crítica y, por ejemplo, eso es a satisfacción para el super yo. O sea, todo lo que hace, por ejemplo, el ello, él lo toma como una mirada crítica. Y esa mirada crítica de esos deseos insectuosos, él lo toma como una satisfacción para sí mismo. Ajá. Eso es lo que entendí yo acerca de... Sí, bien, bien. Vamos a tomar, no pierdas de vista esas ideas porque ahora las vamos a retomar, Matías. Vamos a ubicarnos, ya que dijiste eso, me parece importante. Freud va a hablar de que el yo tiene un triple vasallaje. ¿Sí? Utiliza esa frase, el triple vasallaje del yo. Vamos a analizar qué quiere decir eso. Toma la figura del vasallo y o siervo con el señor feudal, que es una figura de la Edad Media, ¿no? La organización de la vida en la Edad Media giraba alrededor de la relación entre un señor feudal y su vasallo o siervo. De ahí viene servidumbre. Bien, entonces el señor feudal, acuérdense, lo habrán leído, estudiado, o vieron películas, o les comentaron, etc. Era el dueño de la tierra y lo que hacía era, había que trabajar la tierra. Entonces, una persona humilde, que no tenía recursos, ¿qué hacía? Se ofrecía al señor feudal y le decía, bueno, yo no tengo casa, yo lo que quiero es trabajar esta tierra. Entonces el señor feudal lo que hacía era, le daba la porción de tierra y le decía, bueno, ustedes van a quedar con este sector, van a trabajar este sector para ustedes y este otro sector para mí. Ustedes tendrán que trabajar, por ejemplo, lunes, martes, miércoles para mí, jueves, viernes, sábado para ustedes. El domingo descansen. Y el lunes de vuelta atrás. Lunes, martes, miércoles en mi tierra. Jueves, viernes, sábado en la tierra que les asigno a ustedes. Y las ganancias, por supuesto, es decir, lo que salga en su campo queda para ustedes, lo que sale en mi campo queda para mí. Pero el dueño de todo eso seguía siendo el señor feudal. El otro era un siervo, ¿no? Alguien que estaba en servidumbre con el señor feudal. Y que por supuesto, bueno, no tenía tanta movilidad, etcétera, estaba atado ahí a la tierra porque, bueno, tenía que producir. Bueno, esa figura utiliza Freud para explicar las relaciones que tiene el yo. Pero a diferencia de lo que sucede en el caso de la servidumbre de la Edad Media, donde tiene la persona tiene un solo amo al cual servir, acá tiene 3 amos a los cuales servir. Y surgen los problemas, por supuesto, ¿no? Los problemas que tienen que ver con tener 3 amos a los cuales servir, con 3 intereses distintos. Si fuera un solo amo, ¿qué va a pasar? Bueno, uno más o menos conoce cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, etcétera, y sabe más o menos cómo llevar a cabo el asunto. El problema es que acá el yo tiene 3 amos, cada uno con 3 intereses distintos. Entonces tenemos un amo que es el ello, un segundo amo que es el super yo, y un tercer amo que es la realidad externa. Entonces, Profe, es lo mismo decir realidad interna que mundo externo. ¿realidad? O mundo externo. Ah, sí. Vale. Sí. O la realidad, por ejemplo, puede aparecer como la realidad material. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, nosotros tenemos ahí 3 amos. Cada uno de ellos con intereses distintos. Y a los 3 tiene que rendir el yo. No le rinde a uno solo. Tiene que rendir a los 3. Entonces, ¿cómo hace para rendir a los 3? Porque cada uno tiene intereses distintos y todos quieren agua para su molino. Entonces, ¿cómo hace? Y tiene que lograr encontrar un equilibrio entre todos. Pero es difícil. Debe negociar. Tiene que negociar.
Y en esa negociación seguro que arregla con uno y desarregla con dos. Y al paso siguiente tiene que volver a arreglar con uno de esos dos y se le arma problema con los otros dos. Y después vuelve otra vez a ocuparse de uno y así está todo el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el yo está en permanente conflicto psíquico. Porque siempre está entre estos amos, cada uno pretendiendo cosas distintas. Entonces tenemos ahí 3 conflictos permanentes que el yo está teniendo. Soluciona con uno, pero tiene que postergar los otros 2. Y al momento siguiente tiene que arreglar esos otros 2 y uno de esos 2, bueno, puede todo junto y se le arma otro problema más. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe, clarito. Bueno, Sí, profe. Entonces, hasta ahí como características quedaría que el yo no tiene autonomía, que no tiene energía propia y que se encuentra en constante conflicto psíquico. Está en constante conflicto psíquico. Por eso el yo recurre a los mecanismos de defensa. Acuérdense que la porción inconsciente del yo es la sede de los mecanismos de defensa. Y por eso es que va a tener que recurrir a los mecanismos de defensa para negociar entre estos 3 amos continuamente. ¿Sí? Ahora, hace todos estos juegos de negociaciones y ahí va a aparecer algo que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque siempre les preguntamos si no es en parcial, se les pregunta en final, etc. Que es la relación del yo con la angustia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Freud tuvo 2 teorías con respecto a la angustia. La primera teoría, la que corresponde a la primera época de su teoría y que corresponde a la primera tópica, decía que la sexualidad arrastraba a la angustia. Es decir, había un incremento sexual y, bueno, ese incremento sexual provocaba angustia porque se descontrolaba todo y eso era lo que atraía a la represión. Profesor. Un aumento de la sexualidad, lo que hacía era que se descontrolara todo, se desorganizara, apareciera la angustia y eso provocaba la represión. Eso es en el marco de la primera tópica. Toda la primera tópica va a tener esa explicación de la teoría de la angustia. Pero en el marco de la segunda tópica, él elabora una nueva teoría de la angustia, donde se invierten las cosas. Y esto va a venir a cuento de que él, en un momento dado, en el yo y el ello, en este texto que se les asignó para la lectura, él dice que el yo cultiva la angustia como si fuera el máximo. Es decir, no es que la angustia viene de afuera, no se sabe muy bien por qué y desorganiza el yo, etcétera, etcétera, sino que dice, no. Estamos observando que el yo cultiva la angustia como si fuera el máximo y lo coloca después, de acuerdo a lo que le conviene, en determinados lugares, y eso justifica el accionar de los mecanismos de defensa. Da vuelta el asunto. En la primera teoría lo que dice es, bueno, el aumento de excitación provoca angustia y eso obliga a la represión. Ahora acá dice, no es que la angustia viene de afuera, no se sabe de dónde. No. El yo es el que coloca la angustia. Por eso él dice, el yo cultiva la angustia como si fuera almácigo. ¿Qué es un almácigo? Pregunto. Como si fuera ¿qué, profe? No entiendo la palabra. Almácigos. Para cultivar sirve donde hay tierra con abono, profe.
Para que crezca algo. ¿Pero qué es un almácigo? Una plantita recién nacida, profe. Claro, un montón de plantitas. Un almácigo es un conjunto de plantas pequeñas, ¿sí? Todas cultivadas en el mismo lugar, que después yo las voy o vendo, o las coloco en distintas partes, etc. Pero las junto todas, ¿no es cierto? Bueno, eso es un almácigo. Bueno, entonces Freud dice, en ese sentido, la angustia, el yo cultiva la angustia como si fuera almácigo. Y si la cultiva porque quiere sacar algún beneficio. Pretende sacar algún beneficio, si no, ¿para qué va a estar cultivando eso? Al Pepe no va a hacer. Sino que va a cultivar y después va a colocar, de acuerdo a lo que le convenga, va a colocar en algún lugar. Y, obviamente, ese es el justificativo, ¿no? Como para decir, bueno, miren, tuve que utilizar tal mecanismo de defensa porque miren lo que pasaba. Había angustia. Ahora, ¿quién colocó la angustia ahí? El propio yo. Entonces, si ustedes gráficamente, vamos a suponer que hacen un dibujo en el cual ustedes en el centro encuentran el yo. Acá encuentran el super yo. Acá encuentran el ello. Y acá encuentran la realidad externa. Va a haber zonas de intersección. Una zona de intersección entre el yo y el super yo. Una zona de intersección entre el yo y el ello. Y una zona de intersección entre el yo y la realidad externa. ¿Sí? Como si fueran círculos, que bueno, hay zonas de intersección. En esas zonas de intersección, el yo va a ir colocando la angustia. ¿Para qué? Esa es la única forma de lograr esas negociaciones y ese equilibrio que tiene con estos amos. Cada uno de ellos tiene sus intereses y no les puede responder a todos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo tiene que dar la cara y decir, bueno, ¿y por qué atendiste al ello y no me atendiste a mí? O ¿por qué le atendiste al super yo y no me atendiste a mí? O ¿por qué atendiste a la realidad y no me atendiste a mí? Entonces, tiene que justificar de alguna forma su accionar. Entonces, ¿qué hace? Coloca esos almácigos de angustia y con eso justifica el accionar. Esto que yo les estoy explicando es lo que va a justificar cuando ustedes lean el texto de Anna Freud, El yo y los mecanismos de defensa, ella va a decir, hay una angustia superyoica, otra angustia pulsional, otra angustia real, ¿no? La angustia real va a estar ligada, digamos, al mundo externo. Después está la angustia neurótica, ¿no? Está ligada, digamos, a las pulsiones. Y después va a estar una angustia superyoica, ¿sí? Con un sentimiento de culpa muy grande. Todas son formas de la angustia. Y todos son estrategias que tiene el yo para negociar con estos tres amos que tiene. Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo de la angustia real, que es la más fácil de identificar. Tengo en 3 semanas estoy rindiendo psicología profunda. ¿Sí? Tengo 3 semanas para rendir el parcial y tengo que leer y tengo la presión y que Bueno, una angustia real. ¿Sí? Después tengo otra angustia neurótica. Tengo que sacarme 10 en ese parcial. No me puedo sacar menos. Porque si me saco menos quiere decir que no sirvo, que no sé, cualquier cosa. ¿Sí? Yo no les estoy diciendo, por ejemplo, tienen que sacarse 10. Lo que sí les digo es que tienen que estudiar mucho. Esa es la verdad. Pero pueden sacarse 6, pueden sacarse 7, pueden sacarse 8, 9, 10. Pero hay gente que no.
10, tengo que sacarme 10. ¿Sí? Ese ya no es el mismo tipo de angustia real, sino ya es un tipo de angustia superyoica. ¿Sí? Y después está la angustia, por ejemplo, que se sienta a estudiar la compañera, bueno, vaya a llevar a su hijo a la escuela. Igualmente que tenga buen día. Se sienta a estudiar la compañera y con ganas de rendir, de aprobar la materia, aunque sea con un aprobado 6, así, qué sé yo, y no sabe por qué no se puede concentrar, ¿no? Y se pone nerviosa y abre y cierra las carpetas y los libros y las fotocopias y lee y la cabeza se le vuela para cualquier lado, etcétera, etcétera. Y esa es una angustia, Ana Freud iba a decir una angustia sexual, ¿sí? Porque no puede manejar la excitación que la situación le provoca, no la puede manejar. Entonces son 3 tipos de conflictos que está teniendo el yo, distintos, frente a la misma situación. Pero cada persona reacciona de distinta manera porque depende de la configuración de su aparato psíquico. Depende de cómo sea el conflicto en esa persona en este momento. No va a ser lo mismo si la persona está con la obsesión de sacarse 10, la otra que dice, no, más que 10, yo creo 6 y listo, y la otra que ni siquiera se puede pensar en aprobar porque está con la cabeza que se le vuela para cualquier lado, a pesar de que quiere estudiar. Entonces, ¿qué tenemos ahí nosotros? Tenemos 3 situaciones totalmente distintas, ¿sí? De 3 tipos de angustia distintas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eso también ténganlo en cuenta, porque ustedes van a tener que leer eso en el texto de Ana Freud, El yo y los mecanismos de defensa. Entonces, ella va a hacer una clasificación de los mecanismos de defensa de acuerdo a dónde apuntan, porque algunos apuntan a elementos externos, otros a elementos internos. Dentro de los elementos internos, algunos apuntan contra el superyo y otros apuntan contra el ello. Entonces van a ser distintos, de acuerdo a dónde venga el conflicto. Entonces, esa es la clasificación que ella va a hacer de los mecanismos de defensa. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, vamos a hacer 2 o 3 cositas. Yo ahora les voy a tomar la asistencia. Después, yo con esto lo que les quiero decirles es que ustedes observarán que tienen que leer. Si ustedes no se han puesto a leer, lean porque falta poco tiempo. ¿Sí? Sí, profe, disculpe, le quiero hacer una consultita chiquita con respecto a lo que estuvo diciendo recién para ver si me quedó claro. La angustia yoica es el sentimiento de culpa que tenemos. La neurótica es, por ejemplo, que quiero algo y sí o sí tengo que tenerlo. Y la real es lo que viene del mundo externo. ¿Así sería? ¿En pocas palabras? ¿O no? Lo primero que dijiste no entendí. ¿La angustia? La angustia yoica es el sentimiento de culpa que tenemos sobre algo. Super yoica. Ah, super yoica. Ah, bien, bien. Super Gracias, yoica. profe. Bueno. Más tipo de angustia. ¿Cuál de cada? ¿Cómo? Super yo. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto al super yo de algo que había en el texto y la verdad no logré entender? Freud en una parte habla sobre una paradoja que tiene el super yo y explica que el super yo, si bien atiende las normas sociales, morales que uno trae de sus padres, de su familia, también la tiende a transgredir o también tiende a la prohibición de eso. ¿Puede ser? O si me puede explicar bien a qué se refería con eso. Porque no se olviden ustedes que a nivel preconsciente, el super yo contiene las normas morales de la cultura. Pero a nivel inconsciente tiene las normas morales del individuo. Y no siempre lo que la cultura prohíbe para un individuo está prohibido. Muchas veces para un individuo
puede estar bien. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es lo que la cultura Pero está una pregunta, sí. ¿El super yo no es lo mismo que el ideal del yo? No. No, no, no. Por eso son el ideal del yo y el yo ideal son dos componentes de la porción inconsciente del super yo. Entonces, el ideal del yo y el yo ideal. Primero aparece el yo ideal y después aparece el ideal del yo. ¿Componentes de qué dijo, profe? De la porción inconsciente del super yo. Inconsciente. Bien. Pero una cosa es las normas culturales y otras cosas son las normas del individuo. Las normativas superyoicas no se refieren a las normas culturales, se refieren a las normas que el sujeto se pone a sí mismo. Obviamente, a partir de normas culturales, pero también va cambiando, porque no es una repetición exacta, las va cambiando. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ubicarse en qué hay en el sector consciente del superyo, qué hay en el sector preconsciente del superyo y qué hay en el sector inconsciente del superyo. Porque son tres sectores distintos y no hay lo mismo. Nos encontramos con lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, a ver. Profe, gracias. Bien. Lectura. Van a tener que leer. Releer o leer, si no lo hicieron, pero releer Freud, el yo y el ello, todo eso capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Acuérdense el texto de Nacio de identificación. Acuérdense el texto de Ana Freud, del yo y los mecanismos de defensa. Y acuérdense de los diccionarios, donde ustedes van a encontrar los distintos conceptos. Acuérdense también que la regla con la que nosotros nos manejamos siempre, que para estudiar lo primero que tengo que hacer es leer, pero con leer no alcanza para estudiar. Para estudiar yo tengo que hacer algo más que leer. Leer, comprender, exponer, practicar, memorizar, son distintas estrategias que uno utiliza para lograr estudiar. ¿Sí? Como todas las clases, profe, interpretar lo que leemos. Exacto, sí, tienen que hacer todo. Y saber expresarlo también. Sí, así que vayan, eso sí, no vayan a perder el tiempo, no se dejen estar, no se queden así dormiditas, porque tiene mucha razón, profe, en lo que nos dice, así que está bien. Y también yo quería, con todo respeto, profe, agradecerle por su tiempo que se toma los sábados para darnos las clases también, profe. Porque yo sé que usted no se hace millonario, le dan un premio por enseñarnos un sábado. La verdad que eso hay que valorar, profe, porque no todos lo hacen. Yo de mi parte, y si alguno también quiere decirle al profe, agradecerle, le agradezco mucho, profe. Es muy valioso lo que usted hace. Sí, sí, por eso aprovechen y consulten cualquier cosa. No se queden con las dudas. Lean, pregunten, no estén aguantándose. Sí. Hablo calle para siempre, dice el dicho. Aprovechen y pregunten. ¿Está? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de la asistencia. Les voy a ir pidiendo que me vayan diciendo de a uno y ya después se pueden ir retirando. Bien. Sánchez Carolina, profe. Carolina. Sánchez. Sánchez, Carolina, ¿estás leyendo? Sí, profe. Yo estuve sin computadora, profesor, por eso por ahí no me podía conectar a las clases, porque mi compu estaba en el taller recién hace 2 o 3 días que pude retirar, porque también me salió un poquito caro, así que por eso. Y bueno, y ahora ya estoy al día. Bueno, perfecto. ¿Quién más? La Rosa Milagros. ¿Cómo? Baez Micaela. Micaela Baez. Sí.
Micaela, ¿estás leyendo? Sí, profesor. Bueno, ¿y qué sucede que no enciende tu cámara? Bueno, tienes todo el material, tienes grupo, Sí, profe. te haces de tiempo para estudiar, ¿no? Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Quién más? Aranda, Milena. ¿Cómo? Aranda. Milena. Sí. Es rica, es todo, quiere saber todo, papá, casi nos cagás. Bueno, ya no podemos ir, digo así. Entonces, El micrófono. ¿Salió el profesor? Se ofendió, parece. Sí, salió un Me ratito el asustó a lo que escuchó. Estamos todos ausentes, ¿Podemos parece salir que ahora. Pregunto con Eroni. No sé, me parece que estamos todos libres. perdón. Bueno, acabamos con Milena Aranda. ¿Quién más? Mainardi Lucas, profe. Cabral Sonia. Mainardi. Mainardi. ¿Cómo es Lucas. tu nombre? Lucas. ¿Estás leyendo, Lucas? Sí, profe. Bueno, mira que el tiempo no vuelve, ¿eh? ¿Quién Cabral más? Sonia, profe. Cabral Sonia. Sonia. Cabral, sí. Hola, profe. ¿Estás leyendo, Sonia? Sí, profe. Voy siguiendo. Bueno. ¿Quién más? ¿Me puede Esquivel Bárbara, profe. Profe. ¿Cómo? Correa, Joana. ¿Correa? Joana. Le digo Joana. rápido, me tengo que ir a llevarle a mi hija a la escuela. Bueno, estás estudiando, ¿eh? Sí, profe, sí. Estudiando, no leyendo. Estudiando y leyendo. Bien. ¿Quién más? Esquivel Bárbara, profe. Esquivel. Bárbara. Denise. Ah, Bárbara. Sí. Bien. Bueno, que te recuperes pronto. Gracias, Cintia. No, sí. ¿Cintia? No le escucho. ¿Vos me hablaste? Pereira. Sí. Sí, ya está. Ya está. ¿Qué más? Ah, Osorio, profe. Antonella, profe. Osorio. ¿Quién es Osorio? Julieta. ¿Dónde está tu cámara? Yo, profe. Osorio, Julieta. Ah. ¿Estás estudiando, Julieta? Sí, profe. No es muy ¿Cómo ves la hora, profe? Tu sí, profe. Falta más energía, ¿eh? Estoy con mi hermana, por eso, profe. Ah, bueno. Está Y bien. tiene 2 años. Bueno, me alegro. Estudiar. ¿Quién más? Gómez, Laura. Laura Gómez. ¿Estás estudiando, Laura? Sí, profe. Mira que te miro, ¿eh? Bueno, ¿quién más? Verón Marcela. ¿Tu cámara, Marcela? Verón, acá, ¿me ve, profesor? Ahí recién te veo. ¿Estás estudiando? Sí, leyendo y estudiando. La mitad entiendo y la mitad sigo intentando. Voy a intentar, ¿eh? Listo. ¿Quién más? Profe, nosotras.
¿Quiénes son nosotros? Gon, Melissa y Romero. Profe, yo estoy parada porque se va el internet. Gloria Romero. Sí. Y con Melissa, profe. Estamos juntas. Gloria Romero y Con Melissa. ¿Están estudiando ustedes? Sí, por ahí tenemos esos nebulosas, pero con las clases nos sacamos las dudas. Acá anotamos y demás. La verdad, profe, que es re difícil, pero nosotros entre las dos vamos ahí, le vamos anotando y sacándonos las dudas. Nos cuesta bastante. Perfecto. Bueno, Diego. Marini y Diego. Diego Gervasoni había pedido hoy. Hola, Diego Gervasoni, presente. Gervasoni, ¿no es cierto? Sí, está Marini también.